Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la libertad religiosa. Para discutir sobre esto nos acompañan Fernando Hinojosa, de Derecho del CIDE, Sol Aguilar, de Etnología de la ENA, Bernardo López, de la Escuela Libre de Derecho, y Karina González, de Relaciones Internacionales de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Varias personas estaban interesadas en presentar los exámenes de certificación ante el Consejo Mexicano de Oftalmología y el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Debido a que eran miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, les era imposible presentar los exámenes en viernes y sábado, ya que en ese momento estarían llevando a cabo el Sabbat o Shabbat, el cual es un día de reposo espiritual en su religión, por lo que solicitaron al Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas reprogramar la fecha de evaluaciones. El comité negó la solicitud bajo el argumento de que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes. Las personas afectadas presentaron un amparo indirecto, ya que consideraron vulnerada su libertad religiosa. El juez de distrito resolvió que si bien la libertad religiosa es un derecho protegido constitucionalmente, existe una separación entre la Iglesia y el Estado. Además, hizo énfasis en la laicidad de este mismo Estado. El asunto, mediante un recurso de revisión, llegó a la Suprema Corte, cuestión que analizaremos en el programa de hoy. Fer, cuéntanos sobre tu opinión. ¿Qué opinas sobre la sentencia? ¿Te pareció buena, mala? Hola, Jimena. Me gustó la resolución de la Corte, sin duda. Es entender el derecho a la libertad religiosa con un alcance amplio. Porque si tú ves la norma, dice, se tiene que presentar el sábado el examen. De primera vista no parece inconstitucional, no parece discriminatoria, todos presentan el sábado. Pero ya aplicada, sí puedes ver que efectivamente está impidiendo que una persona, que para ella es importante en sus creencias, el sábado de reposo espiritual, no pueda presentarlo. La dejas a la persona en situación de una de dos. O vas al examen e incumples con tus creencias, o no vas al examen y no se te permite avanzar en tu carrera. Entonces, al aplicar la norma, sí hay una discriminación indirecta para ese grupo religioso, lo cual no van a tener las demás personas. Entonces, me gusta mucho la resolución de la Corte, es una resolución que me parece apegada a los criterios del contenido del derecho a libertad religiosa y pues, yo estoy a favor totalmente. Perfecto. Sobre algo que dijiste específicamente, Bernardo, quisiera preguntarte si vienen reclamando el artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas, la constitucionalidad, porque bien dicen que por una parte los discrimina porque se les fue aplicado de forma arbitraria en cuanto a su religión. ¿Tú consideras que esta norma es discriminatoria? Honestamente, yo no considero que esta norma sea discriminatoria. A fin de cuentas, sí tiene que haber una separación, y sí hay una separación entre Iglesia y Estado. Y esta norma únicamente... Es nada más, perdón, antes de seguir, ¿qué es lo que dice la norma? Que ninguna persona puede eximir de las leyes bajo el argumento de la práctica de su religión. Sí. Básicamente es lo que dice. Pero bueno, continúa. Continuando entonces, habiendo entendido que ninguna persona puede desaplicar las leyes utilizando como excusa la religión, únicamente hace referencia a la separación de Iglesia y Estado que hay aquí en México. Digo, esto es fundamental en esta democracia moderna y pienso yo que no es inconstitucional, ya que no ataca de forma directa o indirecta a ninguna religión. En este caso, el grupo, los adventistas, que observan el Shabbat, sí se vieron afectados, pero no por una ley, no por una norma general que sea discriminatoria en contra de su grupo. Sencillamente fue la fecha en la que se quería aplicar un examen de admisión, la cual fácilmente se podía mover, lo cual se ve en la sentencia. Ahora bien, donde sí se obró mal es que estos institutos se vieron inflexibles
Y bajo la excusa de estar aplicando la norma, el artículo primero, la fracción segunda, diciendo, es que si te lo movemos, vamos a estar quebrantando esta disposición, entonces somos inflexibles y no se puede. Entonces, lo que lógicamente determina la Corte es, a ver, no se trata de no aplicar una ley, no se trata de no aplicar una norma general, no les estás dando un privilegio únicamente por ser de un grupo religioso, no les estás excusando de cumplir esta norma. Sencillamente van a cumplir la norma al presentar el examen de admisión. Y al moverse, se entiende entonces que es racional esta solicitud. No están pidiendo entonces que se les desaplique, no están pidiendo un trato favorecedor, están pidiendo un trato para tratar de estar en igualdad de circunstancias junto con los demás. Eso para mí es importante. Entonces no se trata de una disposición que sea inconstitucional, tan es así que lo dijo la Corte. En este sentido, con lo que estás comentando, ¿no consideras que podría vulnerar la igualdad de circunstancias que unas personas apliquen antes un examen y ellos después? Igual si les puede aplicar el mismo examen y teniendo contacto con estas personas que ya lo habían presentado, pues pueden darse una mejor idea de qué ve el examen y así obtener una ventaja injustificada. Sol, ¿qué opinas sobre esto que estamos comentando? Bueno, yo creo que sí se estaría, pues no violentando, pero más bien sí sería como un sesgo entre las primeras personas que lo apliquen y las segundas personas que deseen aplicar el examen. Y creo que entonces ya sería tendrían derecho los primeros en decir y replicar el hecho de que ellos presentaron primero el examen. Digo, a título personal considero que, como Marx decía, la religión es este conjunto de creencias, pero más bien normativas, que constituyen el comportamiento de una persona. Entonces yo creo que la religión de estas personas que no pueden aplicar el examen el día sábado es porque están siguiendo la normatividad de su religión. Esta creencia, esta especie de energía les prohíbe acceder a su día, a su cumplimiento como persona civil, como profesionista, como ser individuo. Yo considero que más allá de, no sé, replicárselo al sistema de justicia, podríamos replicárselo a su Dios. ¿Por qué no puedo acceder un sábado a presentar un examen? Eso no invalida que no crea en ti, que no voy a seguir mis rituales para que tú me aceptes en un tipo de limbo. Claro, haces una observación muy pertinente, porque aquí en la sentencia es tú como juez, tú como abogado o aplicando el derecho, tienes que interpretarlo de la mejor forma que beneficie a la persona, conforme a la normatividad jurídica, por así decirlo. Pero ¿qué hay de la normatividad religiosa? Es algo que apuntas muy atinadamente. Las religiones son, varias de las religiones, no quiero generalizar, son conocidas por ser pues muy cuadradas, muy cerradas en cuanto a sus dogmas. Justo esa es la definición de dogma, ¿no? Entonces, supongo que por eso varias personas no se permiten saltarse estas prácticas religiosas. Y de hecho, varios tratados internacionales protegen el día de descanso como algo esencial de la libertad de religión. Por ejemplo, en el catolicismo es el día domingo. Básicamente todo nuestro sistema laboral está basado en que el domingo es el día de descanso. Entonces está curioso, porque regresamos a lo de separación de iglesia y Estado. En verdad hay una separación de iglesia y Estado. Karina, platícanos un poco. ¿Qué opinas sobre la separación de iglesia y Estado? Bueno, como lo menciona la Corte, hay un tema en cuanto a laicidad de la educación en este punto del caso que se está tocando. Decir que es laico no quiere decir justamente que no sea antirreligión. Entonces, esta parte creo que es importante porque, como mencionan mis compañeros, la parte en donde la persona tiene que ser firme en cuanto a sus prácticas religiosas es algo que es un poco difícil de cuestionar, porque son convicciones que la misma persona tiene. Pero si la ley te protege para que tú tengas esa libertad de religión, entonces
hay que basarse en este respeto que tiene justamente, que busca la ley que exista. A nivel internacional existe justamente esta declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, y justamente en ella, en el artículo 6º, reconoce el derecho a la libertad de religión, entre otros derechos de pensamiento, convicción y demás. Dentro de este artículo reconoce los días de descanso deben ser respetados, al igual que celebrar fiestas y las ceremonias que cada religión tenga pues, prescritas justamente en sus prácticas. En ese sentido, creo que es importante no solamente hacer valer como el derecho constitucional que existe, porque también deriva de los acuerdos internacionales, el adaptar justamente esos acuerdos o las libertades y derechos que vienen en estos acuerdos, adaptarlas a la legislación nacional. Este tipo de señalamientos también se señalan justamente en el artículo 7º de la misma declaración. Entonces, a nivel internacional, cuando un país es parte de alguna declaración, convenio, tratado, contrae un compromiso más allá de jurídicamente vinculante, es un compromiso con la comunidad internacional y con los estados partes de la declaración, en donde se compromete justamente a hacer que este tipo de derechos y libertades reconocidos sean respetados en la legislación nacional. Entonces, creo que es muy pertinente el fallo que da la Corte, porque no solo así México respeta su legislación nacional, sino que cumple con los compromisos que contrajo al firmar esta declaración. Claro, sobre eso hay un tema muy interesante, sobre cómo especialmente el Estado mexicano entra en los países que más restricciones le pone a la religión. Curiosamente, siendo un Estado laico, una de esas restricciones es que los ministros de culto no pueden ser elegidos mediante elecciones democráticas, popularmente. Bernardo, ¿quieres comentar algo? ¿Ofer? Bueno, quería comentar un punto tuyo y un punto tuyo, Sol. Del artículo primero que hablábamos, que decías que no te parece inconstitucional, podría estar de acuerdo, pero sí haciendo una precisión. O sea, ese artículo tiene una prohibición general de que no se va a poder excusar un ciudadano mexicano con la religión para incumplir una ley, porque se presume que las leyes no van a ser discriminatorias y que van a estar de acorde a la Constitución. El problema luego pasa con algunas normas, como en este caso en específico, que si bien no son discriminatorias, sí generan una discriminación indirecta, como en este caso. Entonces, eso no implica que en determinados casos sí pueda haber leyes que sean discriminatorias o que puedan generar una afectación a la libertad religiosa, y en esos casos podrían ser inconstitucionales y ahí no aplicarse esas normas. Esta en sí no es inconstitucional, digo, ¿qué estaba diciendo? Esta norma, vamos, no es en sí inconstitucional el hecho de que en este caso concreto haya sido el examen en sábado. La aplicación ya pudiera ser discriminatoria indirectamente, tan es así que la Corte resolvió que se pusiera en otro día, pero también existen formas de solucionar esta clase de cosas. Sí, evidentemente todas las leyes tienen que ir de acuerdo a la Constitución, y sí, es cierto, esta ley presume que todas las normas van a ir de acuerdo a la Constitución y no va a haber ninguna norma discriminatoria flagrantemente por cuestión de religión. Y en este caso no se trata, es cierto, se trata de discriminación indirecta, y la solución, hablando del punto que puso sobre la mesa Jimena, respecto a la posible desventaja que podrían tener los demás compañeros que presentaron el examen el sábado y ellos que lo presentaran otro día, hay distintas alternativas que pudieran ser poco lesivas o sea, pudiera ser inclusive aplicar un examen similar, pero con preguntas distintas para tratar de solucionar esto. Pienso yo que no sería más grande el beneficio de respetar la libertad religiosa de estas personas que el negarles el acceso a este examen porque no lo presentaron, porque no lo podían presentar el sábado. Y ahora, el hecho de que el domingo sea descanso obligatorio aquí en México también es sumamente interesante, porque sí, será un Estado laico, inclusive durante mucho tiempo el Estado mexicano parece que trató de ser un Estado ateo.
pero culturalmente ahí sigue. Ahí sigue. Tan es así que los domingos son descanso obligatorio. Semana Santa. Semana Santa Navidad. no está en la Ley Federal del Trabajo, pero todos lo observan. Y Nadie se en la Ley queja. Federal del Trabajo, el 25 de diciembre es descanso obligatorio. Claro. Entonces, sí también hay alguna contradicción entre esta separación de Iglesia y Estado, pero al mismo tiempo reconocer que culturalmente nos vemos influenciados por el catolicismo. Eso también es algo sumamente interesante. Apuntas algo muy interesante y que lo trató la sentencia. Igual lo puedes desarrollar un poquito más para la gente que nos está viendo, sobre en qué consiste un acto de discriminación directa y un acto de discriminación indirecta. Bueno, en este caso la indirecta fue a través de la aplicación a este grupo de personas que específicamente formaban parte de la Iglesia Adventista. Entonces, al aplicar una norma aparentemente neutra, digo, es que también se me hace un poquito problemático, no sé qué piensan ustedes, que haya una ley que intente regular todas las religiones que pueden existir en un país. También, pero lo dejo sobre la mesa para que lo podamos platicar. Y, pues bueno, este artículo primero, que en sí aplica para todos, no es discriminatoria si la lees aisladamente, pero si ya la aplicas, puede discriminar indirectamente a estas personas, ya sean los adventistas o las personas que profesan con la religión judía, que también celebran el Shabbat. Entonces, digo, ya hablé un poquito más de discriminación indirecta, pero adelante. Sobre todo en un país como México que culturalmente es católico. Exacto. Entonces, el piso no está parejo para los católicos y el resto de religiones. Y un buen ejemplo es este del sábado, porque no va a haber ningún problema para un católico el sábado, pero para otras religiones sí. Entonces, esta de que no puedes excusarte por cuestiones religiosas parte desde una percepción católica. Y si es problemático para otras religiones, puede ser problemático algunas leyes. Entonces, ahí sí creo que se tendrá que ver caso por caso. Y sí, comparto totalmente el argumento que dijiste de la ponderación de puede ser mayor el beneficio que el costo, totalmente. Claro. Por eso no me gustaba lo que decía Sol de decir que es un dogma muy cuadrado, que se le reclame al Dios y no a las leyes mexicanas, porque tienes que ponderarlo. Siempre va a haber un conflicto. Ok, pueden copiar los exámenes, pero su libertad religiosa y lo que implica para las personas que profesan esa religión puede ser mucho mayor el beneficio que el costo. Caso contrario puede ser en asuntos mucho más problemáticos, como otros que la Corte ha dicho que transfusiones sanguíneas a otras religiones que están en contra de las transfusiones sanguíneas, ahí ya no alcanza la libertad religiosa, está por encima el derecho a la vida, el derecho al interés superior del niño o la vida en general, proteger la vida, y ahí ya no te alcanza la libertad religiosa. Para un examen de que puedan copiar o no, me parece que no es una restricción válida para la libertad religiosa. Bueno, esto es como, bueno, yo entiendo, resultó como un poco chocante el decir que a lo mejor se lo reclamo al Dios. Pero esto es a título personal, no significa, no estoy ni en contra ni a favor de la resolución de la Corte. Digo, creo que es un tipo de mediador entre civil e institución. Y como bien lo decían, ¿no? Son normas que intentan regular el comportamiento para la supervivencia de las comunidades, sociedades, etc. Sí coincido, siempre va a haber un cierto, no va a estar parejo nada, ni la política, ni la cultura, ni la religión. Y en mi disciplina, en mi trabajo de campo, tenemos claro 3 cosas. Lo que la gente dice nunca va a ser igual a lo que la gente hace. Una cosa es lo que tú dices que haces, otra cosa es lo que piensas que haces y otra muy diferente es lo que terminas haciendo. Entonces, creo que es como, bien lo decía, o sea, estudiar el caso en particular y las diferentes estancias que tenemos en el mismo, ¿no? O sea, bueno, México es un país católico con normas que se basan mucho en la forma en la que llevamos o llevan la vida este tipo de religiones. Pero tampoco considero que sea un fallo discriminatorio, porque de todas formas van a terminar o discriminas a unos por no profesar la religión adventista, o sea, al final es segmentar el grupo. O
sea, el grupo social, un grupo de personas que están estudiando lo mismo, se va a terminar segmentando por diferencia, por creencias, por religión, por forma de vestir, por edad. Entonces siempre vas a terminar segmentando a la gente. Considero que simplemente es un mediador, una corte, un chamán. O sea, en los pueblos, el mefi o el chamán es el que lleva cómo se van a regir las formas. Casos muy llamados es que en el Estado, la jurisdicción, la jurisprudencia va a decidir algo de acuerdo a sus normas y en el pueblo le van a decir otra, de acuerdo a las normas del pueblo. Entonces, al final, yo considero, es plenamente a título personal, que quizá porque soy muy individualista, quizá por eso puede sonar muy egoísta, pero ¿por qué? O sea, al final, el no asistir el día sábado a presentar tu examen va a transgredir una conciencia más moral que la misma cultura, tu cultura de la religión te está dando, pero no civil, pero no física. Okay. O sea, ir el día sábado a presentar el examen crearía en ti, o bueno, yo lo que considero, una onda más moral, más ética de que tu Dios no te lo está permitiendo. Pero más allá de eso, no va. Bueno, primero lo que decías de que en tu campo de trabajo las personas dicen una cosa y hacen otra cosa, no entiendo bien la relación. No sé si es como que los quejosos dicen que van a tener un sábado de reposo espiritual y luego no lo van a hacer, o no entendí muy bien esa cuestión. Luego la parte de que de cualquier manera estás discriminando, no me parece. O sea, no me parece que poner un examen el viernes y al día siguiente, sábado, hacer otro examen sea una discriminación. Es simplemente atendiendo a lo que tienen que hacer esas personas el sábado, ponerles el examen el viernes y ya. No me parece que dividir un grupo que estudia lo mismo entre en la definición de discriminación. Y tercero, justo en una sociedad democrática y plural como la nuestra, la libertad religiosa también se entiende como no juzgar desde nuestra perspectiva las creencias de otra persona. Porque tal vez desde una perspectiva, no sé, atea o agnóstica o de otra religión, a su Dios no debería importarle si va o no el sábado a tener reposo espiritual. Pero eso es juzgar desde afuera. Se tiene que hacer lo contrario. Desde adentro, respetar las creencias de cada persona y así es como yo entiendo mínimo la libertad religiosa. Es bien curioso lo que comentan, porque es un debate que ya ha habido. Y que si lo vemos día a día, puro y duro, matemáticamente hablando, si haces una distinción de trato, podría ser discriminación. El debate jurídico que ha surgido de esta situación es que no toda diferencia de trato es discriminatoria. Y de hecho pasó en Estados Unidos en una política pública curiosa, en donde en las universidades se ponía una cuota para que aceptaran a personas afrodescendientes. Y pues ahí otras personas fuera de la comunidad afrodescendiente decían como, oye, pues estás discriminando porque estás haciendo una distinción y una segregación de raza y estás dándole un trato preferencial a una de esas razas. A lo que se resolvió que no necesariamente esa diferencia de trato era discriminatoria, sino que tenías que ver todos los elementos en los que consistía esa determinada situación, tanto históricas, sociales, culturales, legales, de todo tipo, porque pues, las personas afrodescendientes en ese momento no les era tan permitido, les era más difícil acceder a educación superior. Entonces, para nivelar eso, una forma de acción afirmativa que aplicaron en Estados Unidos fue hacer esta política pública de facilitar el acceso a las universidades a las personas afrodescendientes. Trayéndolo aquí, sería una acción afirmativa, no sé, por ejemplo, en la segregación de espacios de metro, hombres y mujeres, o bueno, espacios mixtos y espacios exclusivamente para mujeres. Pero bueno, quería hacer nada más ese pequeño paréntesis. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque. Se ve que está muy interesante todo esto y vamos a regresar con más. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir. En este programa estamos hablando sobre la libertad religiosa.
Karina, querías comentar algo antes de irnos al corte. Sí. Platícanos. Justamente a lo que plantea Sol sobre que ellos cuestionen sus prácticas religiosas, es un poco difícil, como lo había comentado anteriormente, porque son convicciones que no pueden cambiar tal cual porque ahora tengas el interés en estudiar una carrera. No es sobreponer un interés sobre el otro, porque justamente la religión es demasiado estricta, digamos, en cuanto a sus prácticas. Entonces, una persona no podría hacer ese acto buscando tener un resultado positivo. Entonces, en este sentido, en el caso, no hay problema cuando se habla de mayorías. Como ya lo había comentado Fer, nosotros somos una sociedad católica, entonces el que se haya planteado el sábado para hacer este examen no fue problema para la mayoría de personas, justamente porque pues no ven transgredido su derecho a la libertad religiosa porque el día sábado sea el examen. Pero cuando se habla de minorías, justamente también a nivel nacional e internacional se busca el derecho a respetar a las minorías. Y en este sentido, la Corte me pareció muy acertado la parte en la que mencionan que si no podría extenderse un día distinto para el examen de estas personas, lo que se podría hacer también era buscar un día de examen para todos, pero que no fuera en sábado. Entonces creo que así nadie saldría dañado en cuanto a sus intereses y convicciones religiosas. Bueno, estoy a favor de las dos propuestas o sea, no, solamente intento como dar argumentos desde mi perspectiva antropológica y desde mis mismas enseñanzas, ¿no? Es como que no esté a favor de lo que dijo la Corte me parece que fue una mediadora bastante prudente dentro del caso de las personas y las leyes. Pero, olvidé tu réplica. La parte en la que se tiene que respetar cuestionar a su Dios. Bueno, creo que no va a ser un cambio que una persona lo haga y que sea de hoy para mañana. No considero que sea algo fácil y tampoco considero que vaya a ser positivo. Pero considero que estaría padre empezar a cuestionarnos cómo nos han sido. Porque bien dice un teórico antropológico que se llama Durkheim, del funcionalismo antropológico, que nosotros somos lo que nos han enseñado a hacer. Entonces, cuando tú generas pensamientos, al final pasan a través de estos filtros que todos te han enseñado. O sea, tu familia, la religión, la sociedad. Entonces, yo creo que sí está buena onda comenzar a cuestionarte todos estos filtros que te han puesto, que al final te van diciendo cómo debes de comportarte, que al final busca la sociedad, la religión, todas las leyes buscan un libre convivencia de tolerancia, respeto entre sociales. Tú, yo, una, ENA, o sea, desde individuos hasta más grandes, ¿no? O sea, como una suerte de vamos a que convivamos bien para que la sociedad y la especie siga sobreviviendo. No creo que sea como, sí, critícalo, o sea, que ellos me sigan, tampoco busco que lo hagan, pero yo creo que sí daría un buen resultado empezar a cuestionar cuáles son todas estas reglas que las sociedades y las religiones ponen para buscar un control. ¿Con qué fin? Otro. Adelante. Buscaba también responderte de esto de los tres estancias. Esto es meramente de un método que utilizamos nosotros, es un método de trabajo, la observación participante. Entonces, con este ejemplo en específico, las personas, ¿qué es lo que hacen? Se guardan, no se restringen de hacer ciertas cosas porque la religión dice que debe de ser un día de guarda para alabar a tu Dios. En teoría, eso es lo que tú piensas que ellos hacen y hacen, ¿no? Pero que en realidad están hincados en su casa alabando o simplemente están restringiendo de ciertas cosas, o sea, no están alabando a su Dios, pero ¿de qué forma? Entonces, la dimensión en la que lo que tú piensas que estás haciendo a lo que en verdad estás haciendo difiere un poco. No significa que va a ser totalmente distinto, simplemente difiere un poco.
a lo que tú haces, piensas que haces y en verdad haces. Esto en realidad es meramente para llegar a una investigación en la que puedas describir como profesionista social los 3 niveles en las que la persona, porque al final nosotros como etnólogos lo único que buscamos no es ni estudiar a un individuo, a una sociedad, ni dar el gran paso, ni ser un Darwin. Simplemente es la descripción de cómo llevan su vida y dar a conocer las diferentes formas de vida en las diferentes manifestaciones. Bernardo, ¿querías agregar? No, Sí, dilo. ¿debería entonces el Estado ayudar a que los individuos se cuestionen respecto de sus propias creencias religiosas? Desde mi punto de vista, esto es inaceptable en la visión que se tiene de un Estado que tiene una pluralidad de religiones. Entonces, el Estado no debería de formar parte en este proceso de cuestionamiento y no corresponde al Estado interferir en la manera más mínima en la creencia de los individuos, siempre y cuando no alteren el orden público, evidentemente, y debe de mantenerse al margen. Entonces, en esta sentencia la Corte le dice a la Administración Pública Federal que se mantenga al margen y que entienda que cada religión es distinta y cada religión, al ser distinta, tiene que tener sus propias consideraciones especiales, siempre y cuando no vayan en contra del orden público. Y en este caso, como no se trata de algo de orden, no se trata de ser contrarios al orden público, entonces el Estado no debe de restringir esta creencia que tienen ellos, que el sábado es el día de descanso. Entonces, se les está protegiendo como minorías religiosas en un país de católicos, donde el día de descanso normal es el domingo. ¿Qué hubiese pasado si el examen lo hubiesen hecho el domingo? Ni siquiera lo pensamos porque damos por hecho que nuestro día de descanso, bueno, del día de descanso de todos los que profesamos la religión católica, o bueno, decimos que profesamos la religión católica. Tú dices una cosa y haces otra. Exactamente. Finalmente, hay gente, este país no tiene religión oficial, pero culturalmente es católico. Entonces, la mayoría cultural no debe de imponerse aplastantemente en contra de la minoría cultural. En este caso son los adventistas. Si se hubiese mantenido la postura del instituto de no se mueve el examen, tiene que ser el sábado necesariamente, estás vulnerando un derecho de la minoría. Y ya independientemente de la libertad religiosa que tiene, estás atacando una minoría y estás restringiendo las oportunidades que tiene esta minoría frente al resto de la mayoría. Entonces, el Estado no tiene por qué interferir en este proceso de cuestionamiento que tienen los individuos respecto de su propia religión. Tiene que respetar esta religión y pienso yo, esta sentencia es un claro ejemplo de cómo se puede respetar esta libertad de credo, ¿no? No creo que el Estado debería de buscar que se cuestionen porque esto ocasionaría un descontrol sociedad. No, porque al final el Estado busca normalizar el comportamiento de los individuos. Exacto. No creo que lo deba hacer. Creo más bien que los individuos deberíamos de pensar un poco en qué es lo que nos está normalizando. No considero que el Estado deba decir, cuestiónate, porque esto ocasionaría un descontrol. Pero a título personal considero que sí los individuos deberíamos de un poco pensar y no solamente ir como la cultura me dice que yo haga esto y vale, lo hago. De hecho, es algo muy curioso porque es lo que sucedió, digo, con características diferentes, porque pues es casuístico, pero en aquel caso de los testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas que bien platicaba Fernando. En ese caso, a través de una sentencia de la Corte, pues quizá la Corte no hizo repensar sus creencias, pero por lo menos le dijo a estas personas, padres de este menor que necesitaba la transfusión sanguínea, de sí existe tu libertad religiosa, pero esta tiene límites, ¿no? Entonces, digo, aquí es un tema más tranquilo y más soft, porque solamente sobre un día de descanso, realmente no sé cuáles sean las consecuencias dentro del adventismo si no cumplen con ese día de descanso.
No sé si alguien aquí lo sepa, pero personalmente yo no sé cuáles son las consecuencias si no cumplen con ese dogma. Pero pues no es lo mismo que poner en riesgo la vida de tu hijo por no permitirle una transfusión sanguínea. Fernando, ¿querías agregar algo? Sí. Hace rato. Primero, estoy de acuerdo con lo que dijo Bernardo. De lo que tú dijiste, Sol, me da gusto que estés de acuerdo en que el Estado no tiene que meterse. Eso ya estamos hablando de un Estado totalitario. Pero sí me parece que hay que entender un Estado democrático en varios niveles, no solo a nivel Estado, también a nivel sociedad. Y justo por eso creo que no está padre o no está buena onda, como lo dijiste, que la gente se cuestione. Al final lo que tiene que respetar un Estado democrático y plural es la libertad de cada individuo. Entonces, si una persona, por lo que sea, determina seguir cierta religión o pensar de cierta manera, al resto de la sociedad no tiene por qué ni siquiera importarle. Claro está, y lo vinculo con lo que dice Jimena, de los límites. Evidentemente al Estado y a la sociedad le tiene que importar si un niño está en riesgo de morir. No tendría que importarle si descansas el sábado, el domingo o no descansas nunca. Entonces quería hacer esa precisión porque no me parece que esté padre. Sí. Y justamente esa parte que tú mencionas, hablar de flexibilidad en cuanto a prácticas religiosas, si lo ponemos igual en el ejemplo de la sociedad mexicana católica, o sea, la mayoría dice ser católico, como mencionaba Bernardo, pero de verdad todos cumplen al pie de la letra las reglas que la religión católica establece. Y en el caso de la persona que aquí alega, pues, que el día sábado no se presenta el examen, ellos sí son un poco más acordes a sus convicciones y menos cuestionables a ellos. Entonces, entiendo tu punto en el que la persona se cuestione a sí mismo y todo esto, pero creo que es justamente en cuanto a las prácticas y las costumbres que se llevan en una religión. El que un católico pueda decidir ir un domingo a misa o no, creo que no afecta tanto en su convicción como a una persona de la iglesia adventista el pues no guardar el día sábado. Justo ese es el tema, o sea, me parece irrelevante si yo como católico sigo o no lo que digo que tengo que seguir, lo que la iglesia me dice que tengo que seguir, o si la adventista sí lo sigue o no. O sea, ese no debería ser el parámetro para permitir que presenten el examen en otro día. Es lo que decía, la sociedad, el Estado mucho menos, pero la sociedad tampoco debería meterse a ver si cumples o no con lo que tu religión te dice. Si es tu religión, si así lo estás expresando, tu derecho a la libertad religiosa te ampara para que no presentes el examen ese día, sin necesidad de que te estén checando si lo hiciste o no Sí, tu justamente guardar por eso religiosamente el nadie sábado. cuestiona que, como menciono, que un católico, una persona que se hace llamar católica, no lleve al pie de la letra las reglas. O sea, nadie cuestiona eso porque son mayoría y porque se trata más de costumbres a la diferencia que ellos tienen en cuanto a prácticas religiosas. Y porque estas costumbres no se cuestionan estas costumbres porque hay mayoría católica. Entonces, si el adventista pretende argumentar que es su día de descanso por religión, es más sencillo que... Vamos a reformular un poco. No se cuestiona esta costumbre por ser un país de mayoría católica. Y aun si los adventistas no observaran el sábado, pero es su día de descanso obligatorio, de acuerdo a la cultura que ellos tienen, entonces se tiene que respetar. No nos tenemos que fijar si lo practican o no, si van al templo o no van al templo. Culturalmente son adventistas y al ser adventistas estas personas, sus derechos se tienen que ver respetados. Y lo hace correctamente la sentencia. Creo que tocas un tema muy interesante porque es algo que se ha pensado alrededor de la libertad de religión. Realmente no le afecta a nadie que tu día de descanso sea el sábado. Pero si, por ejemplo, tú en ejercicio de tu libertad de religión estás afectando o discriminando a otras personas, como bien han sido distintos comentarios de arzobispos de la religión católica en el país en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Negándoles de entrada a su iglesia, a su profesión y demás. Entonces ahí ya es más discutible. Si te metes con la dignidad de otras personas, puede hacer más ruido. Pero si finalmente es solo un día de descanso, no le estás afectando los derechos a otras personas. Ahora, quisiera preguntarles, no es un tema que tocaron en la sentencia, ni mucho menos que lo reclamaron, pero creo que es importante y hubiera sido bueno el análisis, pero negar que presentaran el examen el sábado.
más bien, cambiar la fecha a otro día que no sea sábado, vulneraría el derecho de libertad de profesión y asociación de estas personas adventistas. Es una cuestión que no se analizó en la sentencia. ¿Pero qué opinan ustedes? Evidentemente, porque el efecto práctico es que no serían oftalmólogos. Okay. Entonces, claro que se está negando el derecho a la libertad de profesión, y podrías decir, no, porque pueden hacerlo ese día y no pasa nada. Pero si realmente hay una afectación para la persona, entonces se encuentra en una imposibilidad fáctica de ser oftalmólogo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con ese posicionamiento. Ok. Sí, afectaría. Y bajo esta misma línea, ¿qué opinan de la prohibición constitucional de que los ministros de culto no pueden ser electos popularmente? También sería una vulneración a la libertad de profesión y libertad de asociación, ¿no? Esta restricción pienso yo que obedece más bien a Un cuestiones tema histórico. históricas, desde luego, históricas y culturales respecto a la relación tensa que se tiene entre el clero y el Estado mexicano. ¿Crees que sigue vigente esa relación tensa? Diría yo que ya no, esta relación tensa ya no es tan tensa la relación, pienso yo que desde el 92, que ya existe esta ley de asociaciones religiosas que estamos debatiendo, ya se empieza a descansar un poco la tensión que existe, pero existe el riesgo, al ser un ministro de culto, un servidor público, electo popularmente, de imponer una agenda, y de imponer una agenda que no respete la laicidad que debe de tener el Estado mexicano. Entonces, ¿qué sucede si estos cardenales que mencionaste, que sueltan comentarios en contra de la comunidad LGBTTIQA, resultaren ser diputados, senadores, diputados locales? ¿Cuáles serían los resultados en la política pública que se tendrían si estas personas que están amarradas completamente a un credo religioso fueran representantes del pueblo? Ese es un riesgo que veo yo latente. Llegan a la Suprema Corte sus asuntos y ya se declaran inconstitucionales. Bueno, pero ¿qué tal si un ministro de la Suprema Corte fuera ministro de culto también? Estaría Exacto. Interesante. Es una restricción válida desde mi punto de vista, como hay muchísimas en nuestro ordenamiento jurídico. Las transfusiones que bien dijimos, la objeción de conciencia en aborto, por ejemplo, el que un servidor público no quiera casar a una pareja homosexual, y mil restricciones más, que ahí sí ya no te alcanza el derecho a la libertad religiosa. Entonces, en la parte de que no pueden ser elegidos popularmente, coincido totalmente con Bernardo, es una restricción válida y bastante razonable. Sí, de hecho, el Estado mexicano, al firmar y ratificar la Convención Americana, hizo esa reserva interpretativa, porque pues uno de los derechos civiles y políticos aplican para todas las personas, y ahí el Estado mexicano dijo, bueno, no para todos, ministros de culto aquí no cuentan. Y ha sido de los pocos países que lo han hecho. Por ejemplo, en Suiza, Chile, Uruguay, me parece que es permitido para los ministros de culto. En Uruguay es un país cuya cultura jurídica es muy progresista y también se les permite a los ministros de culto asumir cargos públicos. Es interesante. Digo, no sé cómo les ha funcionado en su sistema. Pero bueno, hemos terminado con este segundo bloque. Regresamos con más de este análisis y esta discusión sobre la libertad religiosa en el caso de que no se le permitió a varias personas presentar un examen posteriormente a un día que no fuera sábado, bueno, viernes o sábado, debido a cuestiones de su religión. Regresamos. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre la libertad religiosa. Estamos en el tercer y último bloque, por lo cual todavía nos faltan tocar ciertos temas interesantes. Karina, cuéntanos un poquito más desde tu perspectiva en cuanto a relaciones internacionales, cómo se ve la libertad de religión en países donde este derecho es más problemático. Bueno, en ese sentido, primero quiero nuevamente apuntar a que estoy de acuerdo con la sentencia que presentó la Corte, justamente porque nos pone en punta de pie cómo se deben de solucionar este tipo de conflictos, que digamos que en este caso es un conflicto, digamos, no tan grave, porque en realidad no afecta tanto a una sociedad, sino a la persona que está buscando que el examen sea en otro día,
Pero si nos vamos a nivel internacional o la gravedad de el que no se respete la libertad religiosa, a nivel internacional tenemos ejemplos en donde las personas tienen un arraigo a una religión, no respetan que otra persona con una religión distinta conviva con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienen que profesar su fe en la clandestinidad, o por ejemplo, en caso de Somalia, un país africano, hay personas que a nivel internacional hay personas que buscan protección jurídica de otro país basado en la figura jurídica de refugiado. Este tipo de personas en Somalia, muchos de ellos han salido por cuestiones de persecución política o las cuestiones de hambruna, pero también algunos de ellos han salido por persecución por cuestiones religiosas. Entonces se ve una figura de refugiado por cuestiones religiosas en donde en su país o en su lugar de origen no puede profesar la fe que a él le conviene o con la que tiene la mayor convicción. Otro caso que ha sido y sigue aún vigente es el caso de Israel-Palestina, este conflicto que también tiene orígenes o tiene implicaciones religiosas, en donde un país o una creencia, mejor dicho, judía, busca establecer un Estado judío justamente en un territorio que para ellos es considerado sagrado, que es la parte de Palestina, pero ese territorio también es sagrado para otras religiones. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas judías buscan establecer este Estado judío en Palestina? Expanden esta religión y hacen que muchos palestinos que originalmente habitaban ese territorio pues tengan que huir porque son perseguidos justamente por sus convicciones religiosas. Al año 2014 se tenía un registro de 10.6 millones de palestinos en situación de refugiado en otros países, justamente porque habían sido perseguidos en la búsqueda de este establecimiento de un Estado judío por Israel en territorio palestino. Y luego esta persecución suele ser un poquito más problemática cuando existen características en las prendas o características físicas que las hace más identificables, pues, por ejemplo, con las mujeres musulmanas, al utilizar el hijab, entonces ya identifican quién es musulmana y pues hay una cuestión de persecución por razón de su religión. O también los que profesan la religión judía, utilizando no sé cómo se llama. Pot. ¿El qué? Pot. Ese mero. Entonces, pues físicamente, visualmente son más identificables y eso facilita para mal la persecución de estas personas. Sí, justamente porque en el caso de Somalia, como lo comentaba, las personas, predomina ahí la religión del Islam, pero hay personas cristianas y ahí las personas, muchas siguen estando ahí porque pueden profesar su fe en la clandestinidad, justamente porque... O sea, las personas cristianas son las que hacen la persecución al revés. Sí, las personas cristianas profesan su fe en clandestinidad. Y creo que es un poco más fácil justo por lo que comentas, o sea, no hay algo que identifique a una persona cristiana tal cual. No. Entonces es un poquito más fácil a que ellos puedan seguir en ese territorio profesando esa fe distinta a la que predomina en el territorio. Pero en situaciones como en Palestina, entre judíos y la religión islam, pues sí está un poco más marcada el poder identificar a qué religión pertenecen las personas. Claro, eso lo hace más problemático. Sí. Ahora me viene a la mente, ya no me acuerdo en qué país fue, pero a la luz del Estado laico, en las escuelas públicas se prohibió cualquier forma de manifestación de religiones. Por ello, a varias mujeres musulmanas de ese país se les prohibía llevar su hijab o taparse el cabello porque para su religión es una prohibición. A menos de que lo vean las mujeres y esté exclusivamente con mujeres, pero eran colegios mixtos. ¿Pero qué opinan de esto? O sea, utilizar el argumento de la laicidad del Estado se me hace totalmente contradictorio. Eso no es laicidad, pero ¿qué opinan ustedes? A mí me parece que justo por estos ejemplos que nos cuenta Karina, tenemos que atesorar este tipo de sentencias como la de la Corte, justo esta. Porque así en pequeñas cositas, aunque sea un sábado de descanso, un examen para ser oftalmólogo, se va generando un sistema que permite la tolerancia a otras religiones. Y justo en México puedes ir como quieras, si eres musulmán, si eres judío, si eres de cualquier religión con el distintivo que tú quieras,
y se respeta. Eso me parece que es la verdadera libertad religiosa, un verdadero Estado democrático y un verdadero Estado laico. Que laico no significa que no puedas tener una religión. Significa que el Estado, como Estado, no tiene una religión oficial y que permite que el individuo tenga la libertad de tener la religión que desee. Y sobre eso que estás diciendo, al parecer hay distintos tipos de estados laicos. Okay. Y resulta problemático ser un estado laico neutral. Neutral que signifique que no respetas que haya diversidad de religiones, pero no haces nada por proteger a grupos minoritarios de esas religiones. Entonces también resulta problemático ese papel pasivo neutral, pero sí soy laico a la vez. Que es el caso que estaba comentando Karina. En Somalia, al parecer, no existe legislación que vaya en contra de las minorías cristianas, pero socialmente atacan a las minorías cristianas. Entonces, sí se tiene que distinguir entre el Estado laico, que es México, por ejemplo, y el Estado que pretende ser laico como Somalia. ¿Por qué? Porque el Estado laico mexicano defiende a las minorías religiosas, mientras que en este caso que nos están planteando es un Estado que no defiende a las minorías religiosas y que tiene una tendencia a favorecer a la mayoría a través de su inacción. Entonces, si un Estado nota que socialmente existe tensión religiosa entre los distintos grupos que hay en su interior, entonces pienso yo que sí tiene que intervenir, pero no con una política pública que sea a favor o en contra de determinada religión, sino más bien plantear igualdad de oportunidades y tratar de fomentar la tolerancia que existe entre los diversos grupos religiosos o culturales. Claro. Entonces, claro. México lo ha estado haciendo, de mi punto de vista, constantemente. Y sí, como dice Fernando, esta clase de sentencias son el ejemplo de que para allá va México, para un Estado en donde haya paz en este sentido. Ahí va, poco a poco. Vamos terminando este tercer bloque, entonces, si pueden dar inicio a sus conclusiones. Sol, iniciamos contigo. Tus conclusiones sobre esta sentencia, todo lo que hemos platicado, porque no nos hemos limitado a lo de la sentencia. Bueno, conforme a la sentencia, yo creo que fue una buena mediación entre sociedad, leyes, Estado, creencias, tratando de no transgredir ni respetar lo más que se pueda a las diferentes manifestaciones. En cuanto a que el Estado promueva algo y la sociedad lo aplique, difiere un poco. Creo que México puede ir hacia un lado a nivel de leyes, Estado, y culturalmente y socialmente puede que no vayamos acorde. Es más o menos lo que estaban comentando, que es un Estado laico, pero culturalmente suele ser católico. Al final, considero que las leyes pueden cambiar, no tan fácil, no estoy muy familiarizada con su método Sí, pueden de cambiar. derecho, pero la cultura no cambia tan Exacto. fácil. Entonces, yo, desde mi antropología, desde mi método, considero que fue una buena normatividad, pero a nivel sociedad y cultural, creo que sí difiere un poco. Okay. Muchísimas gracias, Sol. Bernardo, tus conclusiones. En conclusión, pienso yo que el Estado mexicano, al estar haciendo política pública en sentido de tolerancia religiosa, paulatinamente sí puede empezar a cambiar la cultura. Y si bien seguirán existiendo minorías religiosas, eso es natural en todo Estado, pienso yo, al estar haciendo esta política pública paulatina y constante, se puede evitar la discriminación religiosa en este caso. Y esta clase de sentencias demuestran que si bien la autoridad administrativa aún no las adopta plenamente, la Corte trata de acercarse a esta política pública que permita la diversidad religiosa y la convivencia pacífica entre todos los distintos credos, ¿no? Gracias, Bernardo. Fer. Mi conclusión es que un Estado neutro en un contexto discriminatorio va a seguir permitiendo la discriminación. En este caso es muy, muy claro. No importa la religión que seas, puedes tener la oportunidad, como todos los demás, sin que nada te lo impida, de ser oftalmólogo. En el ejemplo que decías de los afroamericanos en Estados Unidos, lo mismo. Otro ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el metro. Si tú como Estado no haces nada,
pues va a haber un montón de acoso todos los días en el metro. Si haces una acción afirmativa, como separar los vagones, generas que baje ese tipo de problemática. Entonces, en conclusión, me gustó mucho la sentencia de la Corte. Me parece que ataca muy bien el problema y que sí genera que no se discrimine a un grupo religioso y que tenga oportunidad, como el resto de sus compañeros de clase, de conseguir su meta de ser oftalmólogo. Okay. Gracias, Fer. Karina. Bueno, yo igual estoy de acuerdo con el fallo de la Corte y reconozco la importancia de este fallo justamente porque sienta las bases de una sana convivencia en cuanto a tolerancia y respeto de la religión. Los ejemplos que ponía a nivel internacional, sé que este caso es un poco, digamos, en cuanto a gravedad menos grave, pero si desde el primer momento en que existe un conflicto de este sentido no se dan soluciones, el conflicto puede ir escalando hasta llegar a un enfrentamiento entre personas de distintas religiones y llevar a casos como los mencionados que suceden a nivel internacional. Entonces creo que es muy acertada la resolución de la Corte. Por supuesto. Pues bueno, fue todo un gusto tenerlos y tenerlas aquí en este foro. Todas las aportaciones fueron realmente valiosas desde las distintas disciplinas. A veces nosotros como abogados nos centramos en lo que dicen las leyes y el análisis jurisprudencial, pero hay otras cosas fuera de cuestiones que, por ejemplo, ustedes de otras carreras nos han podido enseñar, sobre todo en este programa, en cuanto a la libertad religiosa. Entonces, pues hemos terminado con este capítulo de Derecho a Disentir. Como bien lo mencioné, hablamos de libertad religiosa en un caso muy específico, sin precedentes, por lo menos en México, que es el del Shabbat en algunas religiones como el adventismo o el judaísmo. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.